Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vengo a reaccionar a Dimash, a un resumen básicamente de su biografía, porque en realidad no conozco mucho, conozco muy poquitos datos de la vida de Dimash y, y sinceramente tengo más ganas aún de adentrarme más en lo que es la persona, ¿no? Más que lo que es el cantante en sí. Porque lo veo una persona muy humilde, muy humilde. Y eso lo valoro mucho en una persona, en un artista, más que nada. Porque un artista es una persona que transmite y da mensajes a todo el mundo. Y un artista siempre tiene que tener la humildad, nunca tiene que perderla y tiene que dar el ejemplo, creo yo, a todas las personas que lo siguen y básicamente es una influencia para todo el mundo y tiene un gran poder que es su voz. Cualquier artista estoy hablando, tiene un gran poder que es su voz y con esa voz tiene que transmitir, tiene que dar buenos mensajes, creo yo. Y bueno, y ayudar a que el mundo, las personas sean, aunque sea un poquito mejor. Creo que si logran eso, un artista ya está consagrado. Así que después de esta breve em, introducción, opinión, vamos a reaccionar a Dimash, a su biografía, un resumen. No sé si hablé mucho durante el video porque quiero escuchar y prestar atención. Vamos allá. Dim Muhammad Kanatuli Kudaibergen nació el 24 de mayo de 1994 en Aktobe, Kazajistán, hijo de los cantantes Kanat Aytbayev y Svetlana Aytbayeva. Aunque Dim Muhammad es su nombre real, siempre ha sido apodado como Dimas, tanto en su hogar como en público. Su padre, Kanat Aytbayev, dirigió previamente la Junta de Desarrollo Cultural Regional de Aktobe. Su madre, Svetlana Aytbayeva, es cantante en la Sociedad Filarmónica de Aktobe, miembro del Comité Permanente de Desarrollo Social y Cultural, diputada de Maslikhat de la región de Aktobe y directora artística del estudio infantil Saz en Aktobe. Los padres de Kudaibergen han sido galardonados con el título de Honored Music Artists por el gobierno de Kazajistán. Kudaibergen se crió en una familia amante de la música, y sus abuelos, que vivieron junto con él y sus padres, desempeñaron un papel importante en su educación, siguiendo la costumbre tradicional kazaja. Su abuela, Migwa Nizamuddinova, es una profesora jubilada de geografía y biología, aunque también fue cantante en su juventud. Su abuelo, Kudaibergen Aytbayev, toca el dombra. Los padres de Kudaibergen enfatizaron la importancia de hablar bien el idioma kazajo y de tocar instrumentos musicales tradicionales como el dombra. Mientras crecía, Dimash crecía en el ambiente musical y cultural, estaba fascinado con la música desde su infancia. Los padres de Kudaibergen solían actuar en conciertos y sus abuelos lo llevaban a ver. Su madre más tarde recordó: Dimash siempre ha amado el escenario. Recuerdo que al final de las presentaciones, antes de dar las gracias a la audiencia, Dimash se subía al escenario para estar con nosotros para saludar y agradecer al público. La primera aparición de Kudaibergen en el escenario como intérprete fue a la edad de 2 años en un papel menor en una producción teatral local. En su hogar, Kudaibergen se interesó por los instrumentos musicales y sus padres se dieron cuenta de que tenía talento. A la edad de 5 años comenzó a tomar clases de piano y vocal en el estudio para niños del Subanov Music College de Aktobe, acompañado por su abuela Migwa. Wow, qué jovencito. A esta edad, Kudaibergen cantó por primera vez en un escenario. Él ha expresado gratitud a sus primeros maestros y a su abuela, quien lo llevó a sus lecciones todos los días a pesar del dolor en las piernas. En 2000, ganó el concurso nacional de piano Ainalayin. Cuando era pequeño, Kudaibergen soñaba con cantar en un gran escenario. Sus juegos y dibujos de la infancia se basaban en casetes, micrófonos, escenarios y él mismo cantando en el escenario. A la edad de 10 años, fue el anfitrión de varios eventos locales. En la escuela, sus maestros notaron que él era autodidacta, que estudió las obras de grandes poetas y escritores kazajos, convirtiendo sus versos en canciones y cantándolas. Escribió poesía y arregló música. La madre de Kudaibergen ha recordado que practicó duro para tener un amplio rango vocal y nunca faltó a sus clases vocales incluso cuando se lesionó.
De 2010 a 2013 Kudaibergen participó en varios concursos de canto, ganando 4 competiciones principales, en Kazajistán, Ucrania y Kirguistán. En 2013, fue invitado a actuar como cantante invitado en la noche de gala Turksevision en Denizli, Turquía. Cuando era adolescente, Kudaibergen también se involucró en el taekwondo y la natación. Durante este tiempo compuso la música para 2 de sus futuros éxitos, Korkemin, con las letras escritas por su padre, y Unforgettable Day, basado en un poema de Weissenhier. Kudaibergen también grabó 3 vídeos musicales, 2 versiones de Korkemin y Die Didau. En 2014, se graduó del Subanov Music College de Aktobe y comenzó sus estudios en Astana en la Universidad Nacional de Artes de Kazaj en la Facultad de Arte Pop. Kudaibergen continuó actuando en público e incluso participó en un concierto para el Día del Maestro. El 30 de diciembre de 2014, Kudaibergen recibió un galardón del Premio Estatal de la Juventud Darin. Ganó una gran popularidad en Kazajistán y en los países postsoviéticos en 2015 al convertirse en el ganador del Grand Prix Slaviansky Bazar en Vitebsk, Bielorrusia. En 2015 y 2016 Kudaibergen actuó en varios países europeos y asiáticos, y en 2016 realizó una gira por Kazajistán, nombrando a su gira como Unforgettable Day como su canción del mismo nombre. En 2016, recibió el premio como Artista Pop en la ceremonia People's Favorite en Kazajistán. Kudaibergen saltó a la fama en China con su participación en el popular programa Singer 2017 de Hunan TV, el cual se emitió semanalmente desde el 21 de enero al 22 de abril de 2017. Compitiendo con otros cantantes, llegó a la final y terminó como finalista. Logró ganar en los episodios 1, 2 y 6, cantando las canciones SOS d'un Terrien en D3, Opera 2 y Adagio, respectivamente. Sus actuaciones en Singer 2017 fueron destacadas en la lista Fresh Asia Music, incluido su sencillo Unforgettable Day. Su sencillo Eternal Memories se ubicó en el primer puesto de la lista QQ de iTunes en el día del lanzamiento. En 2017, apareció y actuó en numerosos programas de televisión y eventos públicos en China, Kazajistán y Francia. El 27 de junio de 2017, junto con la Expo 2017, celebró su primer concierto en solitario en Astana, Kazajistán, frente a una multitud de 30.000 personas, obteniendo excelentes críticas. Kudaibergen recibió varios premios de música en 2017, incluyendo como el Mejor Artista Asiático, en la 24ª edición de los Top Music Awards de China, considerados los equivalentes de los Grammy de China, y el Cantante Más Popular el Extranjero, en la Tencent MTV Asia Music Gala. El cantante se formó en el canto clásico y fue invitado a trabajar en la ópera de Astana, pero Kudaibergen decidió forjar su carrera en la música contemporánea, incorporando elementos clásicos y música kazaja tradicional con música pop. Kudaibergen también es conocido por cantar en vivo, sin hacer playback, y por cantar en múltiples idiomas. Hasta la fecha cantó en kazajo, ruso, inglés, mandarín, francés, turco, ucraniano, serbio, alemán e italiano. Habla kazajo y ruso, pero también estudia inglés y mandarín. Kudaibergen citó a Michael Jackson, Ermek Serkebaev, Celine Dion, Lara Fabian y Luciano Pavarotti como sus influencias musicales. Ha declarado en numerosas ocasiones que, como cantante, pretende presentar Kazajistán al mundo. Kudaibergen es conocido por su amplio rango vocal de aproximadamente 6 octavas. Este se extiende desde notas por debajo de la nota más grave del registro de bajo hasta más allá de las notas más agudas del registro de soprano. En enero de 2019 se unió a la competencia Super Vocal TV para cantantes clásicos en China como miembro de los jueces. A principios de 2019, Kudaibergen participó en el concurso de talentos de CBS The World is Best, en el que fue presentado a la audiencia estadounidense como el hombre de 6 octavas y el hombre con el rango vocal más amplio del mundo. Interpretó SOS d'un Terrien en D3 en la ronda de audición y All by Myself en la ronda de batalla. A pesar de figurar como favorito, Kudaibergen se retiró de la competencia después de su actuación de Adagio en la ronda de campeones semifinal, citando que deseaba dejar la oportunidad a los artistas más jóvenes. Los otros 2 participantes de esta ronda fueron la pianista india de 13 años Lidian Nadaswaram y la cantante kazaja de 12 años Daneliya Tuleshova. Ahí vemos claramente, pero además muy claramente,
lo que yo estaba diciendo al principio, la humildad que tiene y la humildad que tiene que tener un artista, porque Dimash hasta este momento ya era una persona ya muy conocida y él mismo sentía que no tenía necesidad de estar en ese concurso porque realmente no lo necesitaba, lo que ya había logrado conseguir eh, lo más importante, que es el amor del público, y prefirió dejarle el espacio, ese espacio a otra persona, a otros, y es algo que tiene mucho respeto, tiene mucho respeto eso. El 13 de junio de 2019 lanzó su primer álbum, Id, en China. Alcanzó el estado de platino en 37 segundos después del lanzamiento y triple platino en la primera hora. Realizó su segundo concierto en solitario a gran escala, Arnau, en el Astana Arena en Nur Sultan, Kazajstán, el 29 de junio de 2019, y la actuación con entradas agotadas atrajo a 40.000 personas de 64 países. Hola. En 2019, la colaboración con Igor Krutoy continuó con las canciones Mademoiselle Hyde, Love is Like a Dream, No, Olímpico, Where Love Lives, Pasión, Ulisse, y Ti amo così, Amor por los cisnes cansados. En octubre y noviembre, se unió a Krutoy como artista invitado en la gira de aniversario de Igor Krutoy, actuando en la ciudad de Nueva York, Dubái, Minsk y Düsseldorf. Entre las actuaciones de Kudaibergen en Rusia en 2019 se encuentran sus actuaciones como invitado en la New Wave en Sochi, su actuación como cabeza de cartel en la ceremonia de clausura de los campeonatos World Skills en Kazán y la gala aniversario Igor Krutoy sobre hielo en Moscú. A principios de 2020 comenzó su Arnau Europe Tour, pero se interrumpió en marzo debido a la pandemia de COVID-19. Kudaibergen ha sido modelo para marcas de moda y para revistas de estilo de vida y moda. Apareció en las portadas de las revistas Men's Health, Southern Metropolis, Starbucks, Easy, L'Officiel Homme, Ivy Plume, Chic, Chic Teen y Elle. También apareció en series de fotos de otras revistas, incluidas Cosmopolitan y Only Lady, y en videos de moda para, por ejemplo, Elle Shop y Cosmopolitan. De acuerdo con la tradición establecida en los Estados Unidos, en vísperas de la ceremonia de celebración de la toma de posesión del recién electo presidente del país, la organización no gubernamental Sister Cities International organiza conciertos de gala con la participación de estrellas de fama mundial. El cantante kazajo Dimash Kudaibergen también tuvo el honor de presentarse en este concierto de este año, cuya fama y popularidad se ha extendido por todo el continente americano. Poco antes del concierto, Dimash agradeció a la dirección de Sister Cities International por la oportunidad de representar a Kazajstán en un evento tan importante. Debido a la difícil situación epidemiológica de este año, las actuaciones de las estrellas se realizaron online. El anfitrión de la ceremonia, presentando a los participantes, llamó a Dimash una sensación mundial, agradeciendo a Kazajstán por haberle dado al mundo un artista tan destacado. La grabación de la interpretación de Dimash con la canción Samaltau fue preparada a un alto nivel técnico y artístico. El acompañamiento en vivo con instrumentos nacionales, el mismo fondo en el que cantó Dimash, creó una atmósfera indescriptible de la estepa kazaja, y la voz de Dimash expresó el alma de su pueblo. La actuación de Dimash deleitó a la audiencia del concierto en línea y a sus organizadores. El presidente de la Junta Directiva de SCI anunció que el 20 de enero del 2021, el día de la ceremonia de inauguración, lanzarán un discurso especial de Dimash. Muy interesante. Wow, cuántas cosas, cuánta información. Y es un resumen. Ahora entiendo cuando ustedes en los comentarios me decían ganó este concurso, este y este. Y me faltan dedos para seguir contando. Fueron muchos. Fue mucho sacrificio por parte de Dimash, por parte de los padres, que también vienen de una familia de artistas, básicamente, que le inculcaron también ese amor por la música,
por el trabajo y por la dedicación a hacer lo que le gusta. Em, Además, Dimash estudió mucho, se lo ganó a pulso. Así que bueno, esta fue la biografía resumida. Espero que les haya gustado. Si faltó algún dato, alguna cosita, déjenmelo abajo en los comentarios, que lo voy a leer como hago siempre. Así que nada, hasta acá llega el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Cuídense, un abrazo y adiós.